Yo recuerdo que hace algún tiempo atrás, hermano amado, estuvimos platicando, pero no sé exactamente, lo estuve buscando, pero no lo encontré. Al menos no encontré el nombre, pero me recuerdo que hablamos acerca de algo del Apocalipsis, de lo que significa la palabra Apocalipsis. Pero sin embargo, haciendo caso a algunas cosas que he estado viendo, escuchando, hay una situación que creo que nosotros debemos de tener en este tiempo, muy desarrollada de parte del Espíritu. Es necesario que nosotros, hermanos, le supliquemos al Señor que podamos tener un espíritu de revelación en nuestra vida. Fíjense que sin un espíritu de revelación nosotros entonces estamos digamos como ciegos, ¿verdad? Sin luz alguna. Y entonces yo quiero hablarle hoy acerca un poco de la revelación o del espíritu de revelación que nosotros necesitamos en nuestra vida, y ver algunos aspectos, algunas cosas en cuanto a qué hace la revelación. Amén. Entonces quisiera que por favor me acompañara a Efesios capítulo 1 verso 15 al 23. Vamos a leer para tener ese contexto. Y aunque sé y entiendo que aquí va a hablar del espíritu de sabiduría también, quiero referirme más que todo a la revelación. En Efesios capítulo 15, Efesios 1, 15, ¿ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, hablando el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, oiga, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Sí lo tiene? Amén. Ok. ¿Alguien no lo tiene, no? Nada más para poder, necesito que todos lo tengamos y podamos leer el contexto. Sí, todos lo tenemos, ¿verdad? Okay. Entonces dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Diga conmigo: de revelación. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Que el Señor nos auxilie entonces, ¿verdad? Para poder entender esto. Mire, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, referente a los Efesios, les empieza a dar esta carta. A mí me llama mucho la atención porque en esos versos empieza a declarar y dice que por esta causa él ve esa fe en el Señor. Mire, la fe, según Hebreos 11:1, son las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces yo creo que todos nosotros, hermanos, tenemos fe, ¿verdad que sí? Si no, no estuviéramos aquí en este lugar. Nadie que no tenga fe puede estar buscando de Dios. Bueno, tal vez no del todo cierto, ¿verdad? Porque alguien puede llegar a un lugar tratando de fingir que tiene fe.
pero eso es muy diferente. La situación está en que nosotros, hermano, debemos de buscar al Señor con fe. Amén. Es decir, debemos de esperar, debemos de tener esa esperanza en nuestra vida de que el Señor va a volver. Yo le pregunto, ¿usted tiene esa esperanza de que el Señor va a volver? Amén. Qué bueno, porque hay gente que ya la están desesperanzando o está desesperada, ¿verdad? Es decir, o sin esperanza alguna, porque han visto y han oído de algunos, han visto que el Señor no viene todavía, y han oído de otros que dicen que el Señor ya no viene, pero la verdad es que eso no es cierto. El Señor dijo que Él iba a volver y va a volver. Que algunos no se den cuenta del panorama, no solamente mundial, escatológico, del panorama que nosotros estamos viviendo interna y externamente dentro de las congregaciones, para poder aseverar y asegurar que estamos en los últimos tiempos. Y quizá estamos ya en la recta final, hablamos de años nada más, para que la manifestación de Cristo se dé en las nubes y nosotros podamos estar con Él, es porque no quieren, pero no porque no se vaya a dar. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, viendo esa fe que estaba en los Efesios, o en los de Éfeso, les habla y les dice que él está orando para que entonces suceda lo que sucedió con Cristo. ¿Qué cosa sucedió con Cristo? Bueno, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo número 1, o sea, al libro de Revelación, ¿verdad? Porque esa es la palabra en español, la palabra revelación. Y entonces dice, Apocalipsis 1:1, ¿lo tiene? Dice la revelación de Jesucristo. La palabra revelación viene del griego apocalipsis. Entonces, por eso no le he dicho cómo le titulé, ¿verdad? Solo lo leímos, ¿verdad? En busca de Apocalipsis, así le puse. En busca de Apocalipsis. Pero en busca de Apocalipsis de manera personal, es decir, de la revelación que yo deseo, anhelo o debo de tener. Yo debo de tener un anhelo de tener un Apocalipsis. Y en este tiempo mucho más todavía, o de ese Apocalipsis del Señor. Entonces dice, estamos en el 1:1, la revelación o el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, entonces mire, esto es extraordinario porque el apóstol Pablo está haciendo referencia a los de Éfeso y les está diciendo: yo oro por ustedes. Cuando veo su fe, cuando veo la confianza, cuando veo que ustedes esperan, cuando yo veo que en ustedes está la convicción de lo que no se ve, entonces le pido al Padre que les dé un apocalipsis, que les dé de sabiduría, dice claro ahí, pero que les dé también la revelación. ¿Por qué la revelación, hermano? ¿La revelación de qué? La revelación también la puede encontrar usted como el misterio o los misterios. La Biblia dice, hermano amado, que de Dios es encubrir los secretos, pero que de los príncipes, dice unas versiones, es descubrir esa revelación o esa parte del secreto de Dios. Y entonces, hermano, perdón. Entonces, nosotros necesitamos como príncipes, porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero como todavía no se le ha dado el reino por completo al Señor, porque el Padre le dijo a Jesucristo: ven aquí, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies, entonces te voy a dar, te voy a proclamar como rey. Amén. Es rey, definitivamente es rey, pero ahorita también es príncipe, el Señor Jesucristo.
Entonces nosotros necesitamos entender que también hemos sido llamados nosotros como sacerdotes. En la actualidad somos príncipes, princesas, ¿verdad? Para las hermanas, somos príncipes y princesas llamados para poder llegar a ser reyes. Amén. Ok, entonces el Señor viene y dice que de nosotros entonces es el investigar para poder llegar a esa revelación. Ahora, la palabra clave es investigar. La palabra clave es tener diligencia. La palabra clave es que yo vaya y diligentemente busque y le pida al Señor esa revelación. ¿Por qué necesito la revelación? Para entender. Necesito la revelación para saber dónde estoy parado. Necesito la revelación porque debo de saber en qué tiempo yo estoy viviendo. ¿Usted sabe cuál es el tiempo que está viviendo, hermano? Ah, sí, hermano, estamos viviendo el tiempo del mundial. No le estoy hablando de ese tiempo, le estoy hablando del tiempo de su vida. La Biblia dice: Señor, danos sabiduría para poder contar nuestros días. Pero yo, al mismo tiempo que veo que el apóstol Pablo les habla a los efesios, les dice que está orando para que el Señor les dé sabiduría, y con esa sabiduría la revelación. Porque cuando viene la revelación a nuestras vidas, es decir, llega la sabiduría de Dios y aprendemos a contar nuestros días. Porque entonces, si la revelación viene juntamente con la sabiduría, la revelación nos permite ver a nosotros, hermano, el panorama. Y de hecho, eso es la revelación. Cuando habla de revelación, está hablando de un quitar de un velo. Cuando habla de Apocalipsis, habla de la ruptura de un velo, o no de la ruptura, sino que del correr de un velo delante de nosotros. Entonces, hermano amado, lo tremendo es que en nuestra vida debe de cada día de quitarse esos velos que nosotros tenemos, para que venga a nosotros el poder comportarnos con sabiduría mientras estamos caminando en esta tierra. Usted y yo necesitamos esa revelación para que entonces la sabiduría haga efecto en nuestras vidas. De tal manera que entonces caminemos, hermano, hacia el agrado de Dios. Es decir, agradar a Dios. La revelación sirve para que nosotros seamos agradables delante del Señor en nuestro caminar, porque es como le voy a decir lo siguiente: la revelación lo que hace es potencializar la sabiduría. Y la sabiduría lo que hace, hermano, es despertar la revelación en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente usted se da cuenta que, y cuando tenemos revelación y tenemos la sabiduría y la revelación, entonces nosotros vamos a empezar a caminar hacia Cristo. Usted recordará que los que fueron a buscar, dice la palabra, el lugar donde había nacido Cristo, ¿quiénes eran? Bueno, unas versiones dice reyes, otros dicen magos, pero realmente la Biblia dice que eran sabios. Entonces, hermano amado, nosotros necesitamos ser sabios, pero juntamente con esa sabiduría debe de venir la revelación. ¿Cómo pudieron ellos emprender el viaje hacia el Señor Jesús si no tenían la revelación? Muy sabios pudieron haber sido, pero tuvieron que tener un destello de revelación en su vida. Amén. Es decir, se les tuvo que correr un velo delante de ellos para entender, porque ellos mismos le dijeron a Herodes: es que lo que pasa es que se apareció la estrella de él. Entonces quiere decir que la revelación, hermano, es la luz que viene a nuestras vidas y nos quita los velos. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque fíjese que hay un verso en la palabra, allá en Lucas capítulo 2 y verso 32,
si usted quiere buscarlo conmigo, para que usted va a ver un contexto ahí. Si lo quiere leer allá en su casa, lo puede hacer, los 31 versos primarios. Pero el asunto está en que ahí llega José, María, toman al Señor Jesús, lo van a presentar, porque esa era la manera de hacerlo, conforme a las escrituras y conforme a lo que ellos tenían establecido de parte de Dios, era presentar a su hijo a los 8 días. Ellos llegaron, lo fueron a presentar al templo, y estando en el templo había un hombre llamado Simeón. Y ese hombre llamado Simeón, hermano, tomó al niño, y entonces empezó a declarar proféticamente lo que estaba o lo que iba a suceder con él, que ya estaba descrito antes, pero él lo estaba otra vez dando a conocer, porque recuérdense que una de las cosas es que durante 430 años más o menos el Señor ya no volvió a hablar con Israel. Dios ya no les dio ni revelación, ni sabiduría, ni su palabra, no les dio nada. Es decir, lo que estaba escrito ya estaba escrito. Amén. Ahora, dice la Biblia que eso es sombra y figura para lo que habría de venir. Entonces, viene Simeón, y cuando lo toma empieza a hablar, y empieza a hablar por la revelación de la sabiduría que la palabra misma le estaba transmitiendo. Y con ello entonces se desprendió algo que se llama un espíritu profético o de profecía. Entonces todo está íntimamente relacionado. Pero viene este hombre y dice en el verso 32, hablando del niño, es decir, de Jesús: luz para revelación a los gentiles. ¿Y qué más? Y gloria de su pueblo Israel. Pero esto es algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, aquel hombre, y verso seguido me parece que dice que José y María, sus padres, se quedaron maravillados de lo que él estaba diciendo. ¿Por qué se quedaron maravillados de lo que estaba diciendo? Porque simple y sencillamente aquí hubo una revelación. Es decir, hubo un apocalipsis, hubo un develamiento, hubo un quitar del velo, el cual dijo que este niño, estaba diciendo él, es la luz para la revelación a los gentiles. Ahora yo pregunto, ¿quiénes estaban dentro de la gentilidad? Nosotros entonces, hermano, necesitamos un espíritu de revelación para poder llegar hasta donde está el Señor Jesús. Amén. La sabiduría está contenida dentro de él mismo y en esta palabra. Amén. Pero hay gente que lee la Biblia, hermano, y se la sabe de pasta a pasta, pero no tiene revelación. Entonces, si algo nosotros necesitamos, hermano, es revelación. Diga conmigo: necesito revelación. Ahora, si usted quiere decirlo, necesito apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque si no se nos es revelado, es decir, si no se nos es quitado el velo, no podemos entender, no podemos ver, no podemos saber hacia dónde vamos. Mira, hubo un momento en la vida de aquellos hombres que, a pesar de que eran sabios, hermano, ellos llegaron, ya vieron Jerusalén y dijeron: ah, bueno, la cosa es como es rey, hay que ir a buscarlo al palacio. Es decir, dejaron a un lado la revelación y el velo se les volvió a correr otra vez, porque no era el lugar a donde tenían que ir. Entonces yo lo que quiero, hermano, por favor, hacerle énfasis en esta mañana es la necesidad de tener la revelación de Dios. La necesidad de que nosotros podamos clamar y decir, como el apóstol Pablo decía ahí: yo oro al Padre para que Él le dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Porque si usted y yo no tenemos revelación en nuestra vida, hermano, no vamos a llegar a donde está Cristo. No podemos. Mire, usted se puede saber la Biblia y usted se puede saber los mejores mensajes del mundo. Usted puede pasar aquí y dispararse lo más profundo que pueda haber, pero